De nuevo, buenas tardes, jueves, para orar, para buscar la presencia del Señor. Mirad, Lucas, el evangelista Lucas nos dice, después de la ascensión de Jesús al cielo, que los discípulos regresaron a Jerusalén. Y también volvieron a las Escrituras. Y buscaron en las Escrituras pruebas que señalasen los detalles de la vida y el ministerio de todo lo que hizo Jesús. Es cierto que después de la vida de Jesús empezó a venir a su mente, evidentemente guiados por el Señor, toda una serie de pasajes que les recordaban lo que habían vivido con Jesús. Incluso en el Evangelio de Juan hay una frase que de alguna manera resumen esto. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, dice Jesús, Él os guiará a toda la verdad. Cuando los escritores del Evangelio empezaron a recoger, a buscar, aquí, allá, tradición oral, posiblemente algunas frases escritas sobre los detalles de la vida de Jesús, se dieron cuenta que en el Antiguo Testamento habían profecías y habían palabras que indicaban, que señalaban a Jesús. Y lo que hicieron ellos fueron tomar esos pasajes del Antiguo Testamento y aplicarlos a la vida de Jesús. Por eso en los evangelios a veces sí, tal como está escrito el profeta tal y tal. Para ellos ese era un tema central para separar de alguna manera lo que es un héroe, lo que es un personaje común en la historia de aquel personaje que era Jesús, el Mesías, que no era como cualquier otro, sino que era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. De alguna manera, cuando Jesús dice aquello de que Él no ha venido a abolir la ley, lo que está diciendo, Él no ha venido a abolir la ley, sino a que todo lo que está escrito en la ley se cumpla en Él. Por ejemplo, tenemos en Zacarías un ejemplo, en Zacarías 9, dice, alégrate mucho, oh hija de Sión, 9:9. Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo, victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Esa era la entrada triunfal de los reyes en sus ciudades. Eso era para ellos un gran honor. Pero esta palabra del profeta Zacarías, los evangelistas lo aplican a Jesús. Y es Mateo y es Juan que así lo dicen y lo hacen. Juan incluso llega a notar que los discípulos no detectaron eso de que Jesús montara en un pollino y su identidad como el Mesías, tal como Zacarías lo había profetizado. Zacarías habla de un rey, repito, pero que era aplicable a Jesús. Sin embargo, cuando Jesús fue resucitado, sí que se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de Él. Y esto a nosotros nos enseña muchas cosas.
Una es que a veces nos suceden las cosas y en aquel momento no le damos la importancia o no nos enteramos del por qué ni el para qué. No lo vemos. Pero conforme va pasando nuestra vida, conforme nuestra existencia sigue adelante y sigue su curso, al cabo de un tiempo nos damos cuenta de que aquello que pasó tenía un sentido determinado. Por eso a veces hablamos, yo personalmente, claro que le puedo preguntar y le pregunto al Señor, Señor, ¿esto por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Sin embargo, en mi interior siempre ha surgido algo que sustituye a esa pregunta. Señor, ¿para qué? ¿Para qué ha sucedido esto? ¿Qué motivo hay para que pase aquello? ¿Qué sentido tiene esto que estoy viviendo? Y es entonces cuando, y a veces no es una respuesta inmediata porque el Señor tiene su tiempo, pero sí que con el transcurso de la vida te vas dando cuenta del por qué y el para qué. Y sabes que lo que antes era, sigue siendo ahora y seguirá siendo mañana. Y así es como nos enseñan los evangelios. Y así es como esta tarde-noche, de estudio, preparándonos para la oración, debemos de tener presente. Porque cuando oremos, más que esperar una respuesta inmediata, debemos de esperar que el Señor responda cuando quiera, como quiera y donde quiera. Y la respuesta que Él quiera. En el Antiguo Testamento, repito, hay muchos ejemplos, como después se han cumplido en Jesús. Hay que ser sabios, hermanos y hermanas. Hay que tener la paz de que el Señor da. Hay que vivir relajados y confiados en que el Señor todo lo tiene en control. Lo pasado, lo presente y el futuro. Todo está en manos del Señor. Y hoy, momento de oración, momento de pararnos. Incluso vosotros mismos, tomad las Escrituras y buscar un pasaje que os hable. Dejar que ese pasaje, que quizás en ese momento no nos dice nada, más adelante, según la providencia que el Señor tiene para utilizar ese pasaje, nos hablará y nos dirá, ¡ay, claro, ahora veo por qué aquello me pasó y por qué el Señor me dijo esto y por qué el Señor interpretó! Ahora lo entiendo. Pero para eso requiere mucha fe, mucha confianza y mucha oración, que es a lo que yo os invito hoy, jueves, a vivir. Quiera que el Señor, no me voy a alargar más, quiera que el Señor, que con estas palabras nos haya, como a mí, enseñado que hemos de descansar y confiar en la palabra que desde siempre el Señor ha dicho sobre nosotros. Amén.